Dios les bendiga, amada familia en Cristo. Un domingo más en la presencia del Señor y para la gloria del Señor. Quiero empezar leyéndoles Romanos 12:2, que dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y por qué empiezo por aquí? Porque quiero hacer una pregunta, lanzar una pregunta. ¿Realmente como cristianos conocemos la voluntad de Dios? ¿Por qué toco este tema? Porque muchas veces dentro de nuestras mismas conversaciones como cristianos decimos no conocer la voluntad de Dios. Y citamos mal un versículo, y lo citamos así: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Entonces nosotros decimos, nos escudamos en eso para decir no podemos conocer la voluntad de Dios, porque sus pensamientos son más altos y sus caminos son más altos. Pero eso no está bien, eso está mal, porque vamos a verlo en el contexto. Isaías 55, del 6 al 8 dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, oiga, el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Aquí no le está hablando a un hijo de Dios, aquí no le está hablando al pueblo de Dios, aquí le está hablando al hombre impío y al hombre inicuo. El hombre impío tiene un camino distinto al camino del Señor, y el hombre inicuo tiene pensamientos distintos a los pensamientos del Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino y yo estoy en Cristo, yo estoy en el camino de Dios. Por lo tanto, el camino de Dios no puede ser más alto que el mío. ¿Por qué? Porque yo estoy andando en su camino. Y empezando, decíamos que debemos renovar transformarnos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros como cristianos, por eso nos decimos cristianos, porque nosotros debemos reflejar a Cristo. O sea, nuestra mente tiene que ser renovada en la mente de Cristo. Nuestros pensamientos deben de ser los pensamientos de Cristo. Pero ¿por qué muchas veces como cristianos no entendemos la voluntad de Dios y no comprendemos los pensamientos de Dios? ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo en intimidad con Dios. Cuidado con eso. Tenemos que pasar tiempo en intimidad con Dios para poder que la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios sean claros en nuestra vida. Isaías 55:9, el versículo siguiente dice: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Claro, cuando nosotros estábamos sin Cristo, o la gente que está sin Cristo, obviamente, tan distante como el cielo de la tierra, está Dios de ellos. Por eso no pueden entender la voluntad de Dios, por eso sus pensamientos y sus caminos son distintos a los caminos de Dios. Son caminos que, como decía el rey Salomón, en su finalidad es vanidad de vanidades. Son cosas que llevan solamente a perdición. Bueno, pero decía algo ahorita que empecé, decía que si como cristianos no comprendemos la voluntad de Dios, es porque no estamos pasando tiempo en intimidad con Dios, o por lo menos no el tiempo que deberíamos para entender su voluntad y para entender sus propósitos. Dice el Salmo 37:4: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oiga, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si yo me deleito, para yo deleitarme no es simplemente, es que yo tengo que leer la Biblia porque el pastor me dice que tengo que leer la Biblia.
Es que yo oro porque es que me dicen que tengo que orar. No, no es que te digan. Claro que te lo dicen. Claro que el pastor lo dice. Porque esa es su función también, el instruirte. Pero tú tienes que deleitarte. Para deleitarte tienes que invertir tiempo en algo que te apasiona. Convertir eso que estás haciendo en tu pasión, en algo que te guste, que te dé deleite. Entonces, es decir, yo voy a leer la Biblia no porque me toca, no para leérmela en tanto tiempo, no porque fulanito me lo dice. No, yo voy a leer la Biblia porque es la palabra de mi Padre, es donde papá me está hablando a mí, es donde estoy aprendiendo de lo que Él quiere que yo aprenda, de Él, que yo lo conozca. Entonces sigue y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Antes de explicar lo que quiero explicar, quiero que veamos qué quiere decir ahí corazón. En los salmos que fueron escritos en hebreo, es lev, que quiere decir corazón, intelecto, conciencia, mente, lo más íntimo de una persona, sus sentimientos, sus pensamientos más profundos. O sea, cuando en mi corazón, que abarca todo esto, Dios es quien lo llena, es donde yo me deleito. O sea, voy a estar tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de su presencia, que las peticiones de mi corazón, que está tan lleno de Él, van a estar acorde a su voluntad. Por eso Él me las va a conceder. Dios no te va a conceder algo que vaya contrario a su voluntad, por más de que se lo pidas, por más de que insistas, si no está acorde a la voluntad de Dios, no te lo va a conceder. Y por eso hay mucha gente en el mundo que se enoja con Dios. ¿Por qué? Porque es que yo le pedí y Él no me escuchó y por eso Dios no existe y por eso tal cosa. Pero claro, si lo que están pidiendo no está conforme a la voluntad de Dios, por eso no se le va a conceder. Entonces, para que podamos comprender esto bien, tenemos que ver Deuteronomio 6:5 donde dice el Señor, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oiga, con todo tu corazón. Entonces, cuando yo me deleito en el Señor, cuando mis peticiones ya están acorde a su voluntad, claro, primero tengo que ver clara su voluntad y sus propósitos para yo poder hacer peticiones conforme a su voluntad. Pero ¿cómo consigo eso? Deleitándome en su presencia. Es la única forma. Veamos Hebreos 8, 10 al 11, que dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí está hablando del nuevo pacto, del cual tú y yo hacemos parte, al aceptar a Cristo. Entonces, los pensamientos, las leyes, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Los pensamientos de Dios ya están en tu mente. Cuando tú pasas a ser parte de ese nuevo pacto, es el Señor el que lo está diciendo. Por lo tanto, tus pensamientos van acorde a la voluntad de Dios. Y dice, pondré y sobre su corazón las escribiré. Ya vimos lo que significaba corazón. O sea, sobre tu mente, sobre lo más profundo tuyo, está escrita la voluntad de Dios cuando has nacido de nuevo. Y cuando tú pasas tiempo en intimidad con Dios, la voluntad de Dios se va haciendo clara. Pero ¿qué pasa? Muchas veces porque un cristiano puede llegar a decir, o sea, es que no veo la voluntad de Dios clara. ¿Entonces no es cristiano? No, claro que sí, sí es cristiano. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros seguimos en este cuerpo de carne. Y esta carne, o sea, este cuerpo no ha sido glorificado. Está en un proceso de santificación, pero no ha sido glorificado. Entonces,
esta carne se sigue levantando. Los deseos de la carne son contrarios a los del espíritu. Y el miércoles pasado, creo que era el hermano José que envió una imagen que decía que era alimentando un león de bebé, lo alimentaba y a la final ese león terminaba comiéndoselo. Y eso ilustra muy bien a lo que nosotros alimentemos más. Si alimentamos más en el espíritu, pues andaremos en el espíritu. Y las cosas del espíritu serán claras para nosotros. Pero si alimentamos la carne, pues las cosas de la carne nos terminarán dominando. Entonces, cuando estamos así, que nos descuidamos, lo que el cristiano debe tener claro es que no se puede descuidar. Es que estamos en una guerra y no basta simplemente con decir, ya creí en Cristo y ya me siento y me relajo y soy salvo y no pasa nada. Claro, ya eres salvo, pero también la Biblia dice que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. No porque la puedas perder, sino porque es que tienes que andar en el Espíritu, andar agradando a Dios. No basta solamente, como lo hemos venido escuchando todos estos días, con salvarte. ¿Qué le vas a presentar al Padre? ¿Qué frutos vas a llevar? Y para poder tú llevar frutos, para poderle llevar almas al Señor, tienes que primero instruir la tuya en la palabra del Señor y andar en el Espíritu. Entonces por eso es importante que, dice el Señor, y me serán por pueblo, ya somos hijos de Dios, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Cuando ya naciste de nuevo, ya el pastor no te va a estar diciendo, venga, conozca al Señor, te va a instruir en el camino, porque es a lo que el Señor le ha llamado. Pero el pastor no va a estar cada 8 días diciéndole, o sea, y se ven algunas iglesias, tristemente, pero es por eso mismo, por falta de profundizar en la palabra. Gente que prácticamente cada 8 días tienen que estar conociendo al Señor. Cuando no, si tú ya lo conociste realmente, ya. Ahora lo que tienes que procurar es en instruirte en su camino. Entonces, aquí ya está claro que no podemos, como hijos de Dios, no podemos escudarnos. Es decir, es que no conozco la voluntad de Dios porque sus pensamientos son más altos y su camino más alto. No, porque yo ando en Cristo, que es el camino. Y Dios ha escrito en mi cabeza, en mi mente, ha escrito su ley y en mi corazón. Entonces sus pensamientos y su camino es lo que yo tengo que hacer como cristiano. Pero tenemos que cuidar nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios para poder que esa voluntad sea clara. Pongo un ejemplo bíblico. Josué, después de que conquistan Jericó, Josué está rebosado, el pueblo está lleno de gozo y se sienten y entonces empiezan a alimentar su carne porque empiezan a decir, no, ya nosotros podemos con todo, vamos a seguir conquistando y se van para la siguiente conquista y salen derrotados. ¿Por qué? ¿No estaba Dios con ellos? ¿No les había dicho Dios que iban a vencer? Sí, claro. Pero ¿qué le dice el Señor a Josué? Es que no buscaron mi presencia, ni buscaron mi voluntad. Entonces nosotros nos pasa lo mismo. Dios nos ha dicho que vamos a andar en victoria, pero siempre tenemos que mantener esa comunión. Segunda de Corintios 3:3 dice, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces miren allí cómo está de claro lo que el Señor está diciendo. Somos cartas de Cristo. O sea, la voluntad de Dios ya está escrita para nosotros. Allí no hay nada más que agregarle, no hay nada más que poner. Y Dios no te va a ocultar la voluntad que Él tiene para tu vida. Dios te la va a revelar. Pero en medida en que tú vayas caminando en integridad con Él. Dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de corazón.
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Primero dice que con el Espíritu Santo. Tú y yo ya somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, somos templo de Él. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él es el que nos llevará a toda verdad, el que nos revelará la voluntad de Dios para nosotros. Pero, ¿qué pasa? Entonces es porque hay muchos cristianos que no comprenden la voluntad de Dios. Precisamente por eso. Porque al alimentar más la carne que el espíritu, pues obviamente los deseos de la carne son contrarios a los del espíritu. Y no como cristianos estamos exentos de caer en los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque seguimos en este cuerpo. Este cuerpo no ha sido glorificado. Está en un proceso de santificación, pero no ha sido glorificado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que buscar alimentar la llama del Espíritu. ¿Qué? Buscando las cosas espirituales, andando en el Espíritu. Y el Espíritu nos revelará, nos aclarará la voluntad de Dios para nuestra vida. Filipenses 2:13, y dice, y no en tablas de carne, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí compara también el antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿no? Pero lo importante es que dice, como el Señor lo ha dicho, nos cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. O sea, no un corazón endurecido, sino un corazón sensible, tierno, blando, corazón que puede estar atento a su voluntad. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, oiga cómo lo dice. Porque Dios es, ¿quién? Dios es el que en vosotros produce así el querer pensamientos. Entonces, Dios es el que pone los pensamientos en mí cuando yo estoy andando en su voluntad. ¿Por qué? Porque dice que Él produce así el querer como el hacer. Cuando yo quiero algo, lo anhelo en mis pensamientos, empiezo a pensar en eso que yo quiero. Entonces, si es Dios el que lo produce en mí, es Dios el que produce los pensamientos en mí. Luego dice, el querer como el hacer. El hacer, ¿qué es? Acción, actuar, caminar. O sea, mi camino es Dios el que lo pone, porque mi camino es Cristo, cuando yo ando en Él. Y por su buena voluntad. Luego dice aquí algo para que lo comprendamos, que se cita mal, y eso lleva a que la gente no pueda comprender la voluntad de Dios. Marcos 11, 23 y 24 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero aquí hay que tener algo claro. Se malinterpreta mucho y mucha gente piensa, no, pues o sea, yo porque el Señor lo dice, Jesús aquí me autoriza, y yo voy a decir que me voy a ganar la lotería, y yo lo creo con fe, y yo no dudo en mi corazón, y me voy a ganar la lotería porque es Dios quien me lo está diciendo. Y luego no se gana la lotería. ¿Y quién falló ahí? ¿Es Dios mentiroso? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero ¿cómo estabas pidiendo? En los deseos de tu carne. Estabas pidiendo en los deseos de tu carne. Porque quien conoce la voluntad de Dios, Dios lo lleva, como lo vimos ahorita, Dios lo lleva a conceder las peticiones de su corazón. ¿Pero por qué? Porque esas peticiones van acorde a su voluntad. Entonces, para que podamos comprenderlo, en el versículo anterior a esta cita, en Marcos 11:22, dice, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. ¿Qué quiere decir eso? Porque Jesús responde de esa manera y luego les hace esta afirmación. Es el episodio de la higuera, la maldición de la higuera. Jesús va a buscar fruto en esa higuera y no lo encuentra y maldice la higuera.
Al otro día van pasando nuevamente por allí y Pedro ve que la higuera se secó desde la raíz. Y dice, maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. ¿Y qué le contesta el Señor? Le dice, tened fe en Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué es importante notarlo desde ese punto de vista? Porque cuando yo estoy diciendo, yo me quiero ganar la lotería, yo estoy pidiendo algo desbordado que quizás ni siquiera sé manejar, que va más allá de solamente mis necesidades y quizás para gastarlo en cosas que al final son vanidad. Porque la misma Biblia nos enseña a decirle al Señor, Señor, no me hagas ni pobre ni rico, sino manténme del pan necesario. No sea de que siendo rico me enorgullezca y siendo pobre tenga que robar y te niegue. Entonces, ahí nos lleva el Señor a un equilibrio. El Señor tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Pero entonces mucha gente utiliza ese Marcos 11, 23 y 24 y dice, no, lo que tú quieras pedir al Señor y te lo concede. Y cuando uno llega al punto, y llega de verdad a ese punto en el que la gente empieza a frustrarse porque es que no le sale y entonces le echan la culpa. O usted anda en pecado o no está pidiendo con suficiente fe o usted está dudando. O sea, la culpa ya es suya. La culpa es de que usted no ha sido bien instruido y Jesús allí no está diciendo eso, perdón. Jesús allí no está diciendo eso. Dios primero dice, o sea, Él no le debe a nadie nada. A Job le dijo, ¿quién me dio primero para que yo retribuya? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es importante notarlo acá? Dice, tener fe en Dios. Si yo tengo la fe en Dios, entonces, como lo decíamos ahorita en el Salmo, yo voy a estar tan lleno de Dios que Él me va a llevar a pedir lo que Él quiere para mi vida y lo que es lo mejor para mi vida. Porque ¿qué pediremos como conviene? Dice la palabra. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, aquí primero enfocar bien la fe. No es yo voy a tener el carro último modelo y en el nombre de Jesús lo creo y que... No es eso. Tenemos que enfocar bien la fe. Fe ahí en el griego es pistis, que quiere decir convicción, confianza, creencia, dependencia, integridad y persuasión. Entonces yo tengo que estar convencido de que lo que yo voy a pedir es agradable ante los ojos de Dios y que no estoy pidiendo para satisfacer mi ego ni para satisfacer mi carne. Tengo que tener confianza de que lo que estoy pidiendo obra en la perfecta voluntad de Dios. Tengo que creer, obviamente, que es Dios quien va a responder mi oración. Tengo que tener dependencia de Dios. Cuando yo estoy pidiendo algo, por ejemplo, el ejemplo de la lotería. ¿Yo en quién estoy confiando? ¿En Dios o en el dinero? La idea que la gente tiene de la lotería es que ahí se van a acabar sus problemas de por vida. Entonces ya no van a depender de Dios, van a depender de su dinero. O sea, quieren tener tan seguro todo su futuro que confían en que el dinero se lo solucione y no en el sustento de Dios. Luego dice integridad. Realmente es íntegro que yo pida ganarme la lotería cuando hay tanta gente padeciendo necesidad. No, pero es que si yo me gano la lotería, yo ayudaría a un poco de gente, y yo no lo dudo. Pero si mayor que la lotería es Dios, ¿por qué no pedir más bien en oración que Dios provea? Y cuando Dios nos provee a nosotros, no ni siquiera con la lotería, sino a la medida de tus capacidades, entonces ir a ayudar. ¿Por qué esperar a tener de sobra? Porque el Señor se agradó de la viuda pobre. Porque todo lo que tenía lo dio. No, yo tengo que dar todo, hermano. No, yo no estoy diciendo eso. Pero Dios se agradó fue de eso, de su corazón.
Ella no esperó a ganarse la lotería para ayudar. Ella con lo que tenía ayudó. Entonces tenemos que enfocar bien nuestra fe. Y quiero aclarar ahí, el Señor, esos dos versículos 23 y 24, no está hablando de declaraciones positivas ni nada de eso. El Señor le está dando más bien una lección de autoridad. El Señor está diciendo, si tú le dices a este monte, el monte que representa allí problemas, dificultades, un obstáculo, quítate, o sea, quítate y déjame seguir mi camino y plántate en el mar. El Señor le está hablando ahí, o sea, si ustedes realmente, porque eso fue lo que el Señor hizo. El Señor le habló con autoridad a la higuera y la maldijo. Obviamente en su autoridad, Él es el Hijo de Dios. Pero si nosotros obramos en Él, cuando vengan los problemas, las dificultades, en nuestro caminar, el Señor nos está instruyendo y nos está autorizando a que, si estamos acorde a su voluntad, le digamos a ese monte de problemas, a ese monte que impide que yo le hable al vecino del Señor, a ese monte que impide que yo salga a repartir tratados, a ese monte que impide que yo le pueda compartir mi fe a mi familia, quítate y plántate en el mar, pues lo que pide le será hecho. Continuemos. Santiago 4, del 2 al 6 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué claro, o sea, ahí es muy claro. Y aclara lo que dijimos anteriormente. O sea, codicias, envidias, combates, luchas, o sea, puras obras de la carne. Y dice luego, y deseáis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, hay gente que no solamente se la pasa toda su vida anhelando cosas que obviamente no son agradables ante los ojos de Dios, sino que incluso hay gente que ni siquiera hace el deber de orar, aunque esté orando mal, pero ni siquiera hace el deber. Porque por lo menos quien trata de orar, aunque sea pidiendo mal, pues de todas formas se está humillando, reconociendo que de Dios, aunque no sea la forma, pero está reconociendo que solamente de Dios puede venir lo que Él quiere. Y en una de esas, y el Espíritu Santo le aclara las cosas. ¿Cierto? Y dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, estos no se deleitan en el Señor, se deleitan en ellos mismos, en sus placeres. Por lo tanto, están desconociendo la voluntad de Dios. Y mire, aquí lo que me parece interesante notar es que le habla a los hijos de Dios. Aunque pareciera como empieza, pareciera que le estuviera hablando a gente del mundo, porque son obras de la carne lo que está diciendo, pero le está hablando a gente que conoce a Dios, que son hijos de Dios, digamos cristianos, y les dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué almas adúlteras? Hay que notar eso. ¿Por qué almas adúlteras? Almas adúlteras, ¿por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces tenemos que deleitarnos en Dios, no deleitarnos en nosotros, ni en los deseos de nuestra carne, sino deleitarnos en Dios. Y eso se constituye una traición para Dios. Un adulterio. Nos compara con un adulterio, ¿por qué? Porque obviamente estamos siendo infieles.
Estamos queriendo ir por otro camino. Teniendo ya una relación con Él, nos estamos yendo para otras cosas, nos estamos descuidando, nos estamos yendo para lo que el mundo quiere hacer de nosotros y no lo que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros y para nosotros. Y luego dice una pregunta: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cuál es el gran problema de la iglesia hoy en día? Que se entraron cosas del mundo a la iglesia. Entonces a la gente, cuando se le va a compartir la fe, no, pero no se puede ofender porque no, y es que así la gente no viene y tal cosa. La gente no le puede hablar del infierno porque la gente se asusta y no viene. Entonces es mejor decirle: vea, si usted viene a Cristo, su vida va a mejorar, todo va a ser mejor, usted va a ganar más en su empleo. Es más, usted no va a tener empleo, usted va a volver empresario, usted tal cosa. Y entonces ya nos vamos para lo temporal, para este mundo. Y la gente quizá, claro, o sea, eso le agrada a su carne, y lo que le agrada a la carne, pues es más fácil. Entonces, claro, la gente empieza a ir. Y cuando ve que no empieza a ganar más, que su salud no mejora, que quizá hasta perdió el empleo. No, pues yo estaba mejor sin Cristo. No, pues la verdad, venir por acá fue un error. Eso algunos, otros se quedan en el error, ahí. Y como les decía ahorita, o sea, no, es que si usted le dice al monte, pero es que quizá usted no tiene fe, o usted está en pecado. Salomón decía: es que no hay hombre que no peque. Nosotros, aún siendo cristianos, tenemos que reconocer, tenemos que ser lo suficientemente humildes de reconocerle delante de Dios que aunque estamos en el proceso y ya no pecamos como antes, y el pecado no se enseñorea de nosotros, por lo cual no somos pecadores, pero caemos en pecado de vez en cuando. Entonces, luego sigue el Señor. Dice, bueno, cuando empezamos a consentir lo que el mundo nos ofrece, empezamos a ser amigos del mundo. ¿Y qué nos constituye eso? Ser enemigos de Dios, un adulterio. ¿Ves? O sea, nosotros no podemos servir a dos señores. Y no solamente habla del dinero, sino todo lo que implica apartarnos de Dios. Y entonces dice, cualquiera pues, él mismo da la explicación, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Sencillo. O usted tiene temor de Dios, camina con Dios, anda en su voluntad, o sencillamente usted mismo se constituye en enemigo de Dios. Es así. Luego hay otra pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Señor se representa a sí mismo aquí y en Éxodo 20 como un Dios celoso. Pero eso no lo tenemos que ver desde la vista distorsionada del pecado en nosotros. Nosotros vemos a veces atributos de Dios que son atributos de Dios. Por ejemplo, la ira es un atributo de Dios. Y nosotros tendemos a medirla desde el punto de vista distorsionado por el pecado que nosotros poseemos. Por ejemplo, para nosotros la ira es algo desbordado, que nos quita el dominio propio, que nos hace salir del control y nos hace pecar. Pero la ira en Dios es una ira santa, es una ira justa. Entonces, aquí el Señor dice que nos anhela celosamente. No está hablando de adulterio. Luego dice que nos anhela celosamente. Dios no quiere compartirte con el mundo. Dios no quiere que tus deseos, tus pensamientos y tu caminar tengan, aunque sea un tintecito del mundo. No, Dios quiere que todo tú, seas dominado por el Espíritu Santo. Que tus pasiones, que tus deleites, que tus anhelos vayan conforme a su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Luego dice,
Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso es claro, o sea, el Señor está diciendo allí, cuando tú estás ensoberbecido y quieres que tú, yo, o sea, yo, solo yo y yo puedo y yo quiero y eso para mí y te llenas de orgullo. Y cuando te llenas de orgullo no agradas a Dios. Cuando te humillas y tú dices, Señor, yo no puedo con esto, pero confío en ti. Y si tu voluntad es que tenga que pasar esta prueba, Señor, la pasaré gozoso porque tú estás conmigo. Pero si tu voluntad es que no tenga que pasar por esta prueba, Señor, yo te glorifico. De cualquier forma te voy a glorificar. Ya para terminar, 1 Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En esto se resume todo. El que conoce la voluntad de Dios es porque pasa tiempo con Dios. El que conoce lo que Dios quiere, los propósitos de Dios para su vida, es quien se deleita en el Señor. Quien obtiene las peticiones que le hace a Dios es quien está tan lleno de Dios que lo que pide es Dios mismo quien se lo ha puesto en el corazón. Y luego dice, Juan lo concluye de esta manera, y cualquier cosa que pidiéramos, o sea, cualquiera, no importa lo que sea, pero lo que Él haya puesto en ti, no lo que tú quieras, en tu orgullo, en tu carne, en tu vanidad, es lo que Dios haya puesto en ti, que de todas formas será lo mejor. La mejor opción es la que Dios elige. Lo recibiremos de Él. O sea, Dios vuelve y lo reitera. Lo que ustedes pidan, lo recibirán de mí. Y aquí Juan da la explicación. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. O sea, tenemos que procurar por llenarnos tanto del Señor, que podamos ver su voluntad clara, que podamos comprender su voluntad y saber que lo que estamos haciendo, lo que estamos pidiendo, lo que estamos pensando, está acorde a la voluntad de Dios. Y por eso alcanzaremos la victoria, porque Pablo alcanzaba la victoria, porque Pablo conquistó tanto para el reino, porque era un hombre que se deleitaba. Yo digo que era un hombre que transpiraba a Cristo, lo transpiraba. Yo creo que Pablo olía a Cristo, porque de día y de noche él era, en la cárcel lo glorificaba, en azotes lo glorificaba, en persecución lo glorificaba, en hambre lo glorificaba, en abundancia lo glorificaba, en riqueza lo glorificaba, delante de eminencias, de reyes, de poderes lo glorificaba, delante de los más humildes lo glorificaba. Y por eso Pablo recibió respuesta. Cuando él tuvo el aguijón en la carne, él oró y oró. Pero miren, o sea, era un hombre que iba a la presencia de Dios y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Y él dejó de insistir. Él ya vio clara la voluntad de Dios y él sabía que eso era para su bien y glorificó al Señor. Que Dios les bendiga. Un abrazo.